Mercado de la metanfetamina. ¿Por qué anticiparse a futuras amenazas? La posible propagación de la metanfetamina cristalina es preocupante, ya que tiene consecuencias graves para la salud, como toxicidad aguda, episodios psicóticos, policonsumo y muerte. También existe la amenaza de que la cooperación entre las redes criminales mexicanas y europeas pueda dar lugar a la extensión de la producción de fentanilo a la Unión Europea. Buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar esta sesión ahora que desde la pandemia pusimos en marcha aquí en la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas para tener espacios de debate, de interlocución con los profesionales que están trabajando en el ámbito de las drogas y las adicciones. Y la sesión de hoy la vamos a dedicar a la metanfetamina, una droga muy destructiva, con niveles de consumo y de circulación relativamente pequeños todavía en nuestro país, y esperamos que siga siendo así mucho tiempo, pero con algunos indicios que nos preocupan y que nos han llevado a intentar movernos para ocuparnos, para dar respuesta e intentar frenar su posible expansión. Y por eso hemos organizado este debate tan especial que va a moderar a nuestra compañera Graciela Silvosa, responsable de comunicación aquí y que sabe bastante de todas estas cosas, y donde contamos con participantes tanto del mundo del control de la oferta como de los servicios que ayudan y atienden a las personas que desarrollan problemas debido a la metanfetamina. Solo quería daros la bienvenida a todos e inmediatamente me callo y doy la palabra a Graciela como moderadora de la sesión. Adelante, Graciela. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho Joan Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, damos entrada a este nuevo Ágora sobre las metanfetaminas, que creemos que el gran público conoce esta sustancia, quizás no tanto los daños, a través de la serie tan famosa de Breaking Bad. Y bueno, antes que nada, dar las gracias a los tres ponentes con los que contamos hoy, Carlos Villar, Helen Dolenjevich y Josep Rovira. Y por supuesto a todos aquellos que nos estáis escuchando o que luego nos vais a seguir. Y este Ágora lo podéis luego ver, si no en este momento, a través de nuestro canal YouTube, así como todas las presentaciones y el currículum de nuestros invitados en nuestra página web. También os invitamos a participar en este debate después de la exposición de nuestros tres ponentes. De hecho, lo que queremos es que la ciudadanía se una a esta conversación. ¿Cómo os podéis unir? Pues os recordamos que podéis ver el código QR y enlace en la pantalla y podéis ir formulando preguntas que al final de las tres breves exposiciones, serán contestadas por estos ponentes. ¿Por qué hablamos hoy de las metanfetaminas? Pues como decía Joan Bisalbí, hablamos porque pueden suponer una amenaza. Desde el año 2019, diferentes informes de Europol, del Observatorio Europeo y de la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito nos están informando de cómo se incrementan las incautaciones y los mercados clandestinos. ¿Por qué? Porque es una droga, parece ser que es fácil de conseguir. El gran problema que tenemos y del que nos van a hablar son de las consecuencias devastadoras de esta sustancia psicoactiva. Es decir, que puede ser que estemos subestimando, como dice el informe del Observatorio Europeo, la amenaza que supone para los daños en la salud de esta droga, incluyendo los daños ambientales de los que nos hablará Carlos Villar. Por ello, nos hemos marcado como objetivo informar, sensibilizar y concienciar. Para ello contamos, como he dicho, con estos tres ponentes. Vamos a empezar con perspectiva, aunque las tres se complementan, del área del control de la oferta. Para ello contamos con el jefe de área de criminalidad organizada del Centro contra el Terrorismo y Crimen Organizado, Carlos Villar. Carlos Villar es licenciado en Ciencias Biológicas, especialista en bioquímica y tiene una vasta, dilatada experiencia en la lucha contra el tráfico de drogas. Y nos va a hablar de las incautaciones, de las operaciones, de hecho de las grandes redes internacionales de narcotráfico como el Clan de Leiva,
Y su gran objetivo, como la de todos los profesionales que hoy nos reunimos aquí, es alertar sobre que puede convertirse el uso de la metanfetamina en un problema grave a corto plazo. Carlos, cuando quieras. Disculpa, Carlos. Disculpa, es que creo que no está activado el micrófono. ¿Está ahora Ahora, funcionando? sí, Ah, adelante, empezamos desde el principio. Disculpa, gracias. muy bien, gracias. Pues ante todo queremos dar las gracias desde la dirección del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, esta amable invitación que nos habéis hecho desde el Plan Nacional de la Droga para participar en este foro de debate Ágora sobre un tema tan relevante como está en estos momentos la relación que tenemos todos, tanto la oferta como la demanda, con el tema de la metanfetamina. Sin más, he preparado una presentación sobre el esfuerzo que están realizando constantemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y también aduanas, en la lucha para frenar la oferta relacionada con todas las drogas y en concreto la metanfetamina. Por eso paso a presentarles una presentación a continuación. Aquí dentro. En principio hemos estructurado la presentación con una pequeña introducción para ubicar qué es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y qué funciones tenemos de una forma breve, y luego vamos a hablarles de la situación actual que se encuentra en el mercado de la metanfetamina en relación a la oferta sobre esta droga y lo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas y aduanas para reducir esta problemática. Y por último hablaremos una serie de operaciones relevantes contra el crimen organizado en las que están involucradas las drogas de síntesis y en concreto la metanfetamina, para que vean el volumen y la posible tendencia a futuro que puede tener el mercado de la metanfetamina a nivel no solo español, sino europeo y mundial. Nosotros somos un centro, es una subdirección general que depende directamente del Secretario de Estado de Seguridad y del Ministerio del Interior. Como tal, esta subdirección está compuesta principalmente por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, pero también de las policías autonómicas, también miembros de aduanas y también miembros de instituciones penitenciarias y del Centro Nacional de Inteligencia. Como pueden ver en el organigrama del Ministerio, dependemos directamente del Secretario de Estado. ¿Cuáles son las funciones principales? Y no vamos a entrar a más porque tenemos muchas en el centro, pero queremos puntualizar que somos los responsables de recibir, integrar y analizar toda la información estratégica relacionada con el crimen organizado y la delincuencia grave, terrorismo y radicalismo violento. Y por esto mismo, por recibir esta información, somos los responsables de elaborar las estadísticas y los informes estratégicos sobre tráfico de drogas. Y entre estos tráficos de drogas está, por supuesto, las drogas de síntesis, como luego veremos a continuación. También somos responsables de diseñar estrategias contra el crimen organizado, contra el terrorismo, con planes operativos contra las drogas. Somos los coordinadores de todos los que algo tienen que decir en estas estrategias. Y por último también coordinamos todas las investigaciones, entre ellas todas las de tráfico de drogas y drogas de síntesis, que llevan a cabo todos los cuerpos de seguridad del Estado. Ya para pasar a hablarles un poco de la situación del mercado de la metanfetamina en nuestro país, tenemos que decirles que nosotros identificamos, fuerzas y cuerpos de seguridad,
a lo largo del año una serie de grupos de crimen organizado que actúan en nuestro país. Ahí pueden ver la tendencia ligeramente al alza de estos últimos años de los grupos que identificamos que se dedican al crimen organizado en nuestro país. Y dentro de esos grupos, como pueden ver a la derecha, grupos dedicados al tráfico de drogas de síntesis, no solo de metanfetamina, sino de otras drogas de síntesis como las anfetaminas, el MDMA, etcétera. Como pueden ver, en estos 3 últimos años llevamos una tendencia a incrementar el grupo de grupos de crimen organizado involucrados en el tráfico de drogas de síntesis, y en estos 3 años hemos identificado un 40% más de estos grupos. Como pueden ver, es una tendencia al alza relevante. En cuanto a las incautaciones de metanfetamina en nuestro país, como pueden ver, tanto incautaciones por unidades, por comprimidos o incautaciones por polvo o por cristal, hay un incremento de un 262% en las incautaciones que han hecho todos los cuerpos policiales en metanfetamina en estos años, de 93.000 unidades en el 2019 hasta 339.000. Es un incremento importante. Y si quitamos, que luego lo explicaremos, el año 2019 en cuanto a intervenciones de kilos de metanfetamina, del año 2018 a 2021 ha habido un incremento del 174% en las incautaciones también de polvo o de cristal de metanfetamina. Y luego ahora explicaremos luego el 2019 qué es lo que ocurrió. Pero como pueden ver, los resultados son amplios. Y por supuesto, en cuanto a detenidos por metanfetamina en nuestro país en estos 3 últimos años, ahí también pueden ver que se han incrementado en un 60% en estos 3 últimos años los detenidos por esta droga. Por otro lado, también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, llevamos a cabo también una labor de preventiva en relación con la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, en la que una infracción grave a esta ley es el consumo o tenencia de drogas no destinadas al tráfico, y por lo tanto los cuerpos policiales en lugares de establecimientos públicos o lugares y vías públicas, y por lo tanto hacemos unas labores de prevención, de vigilancia en estos centros de ocio, en lugares de ocio, a través de unos planes estratégicos de respuesta policial al consumo y tráfico minorista en estas zonas de ocio, y ahí se intervienen y se hacen denuncias de carácter administrativo. Como pueden ver, en estos 3 últimos años han bajado, pero es por cuestión del motivo del COVID, en la que se cerraron los centros de ocio y lugares públicos, y entonces no ha habido tantas consumo y tenencia de estas drogas por no existir lugares de ocio abiertos. Las detenciones también, independiente del consumo y de la tenencia, también se producen detenciones por tráfico en estos lugares, que también han descendido por el problema del COVID, pero sí que se lleva a cabo una importante también labor de prevención. En cuanto al tema de la situación de la metanfetamina a nivel europeo, hemos extraído alguna serie de datos, sobre todo del Informe Europeo de Drogas de 2021, el que está vigente en estos momentos, del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, para que vean que en dicho informe se hizo un análisis del periodo de 10 años sobre las distintas drogas, y como pueden ver ahí, el número de incautaciones de metanfetamina en estos 10 años han incrementado en toda Europa en casi un 200%, y las cantidades incautadas, los números de incautaciones, un incremento cercano al 1000%, para que vean la relevancia que va teniendo cada vez más esta droga en los mercados criminales. En el informe, también en el año 2019, habla en la Unión Europea de más de 10.000 incautaciones relacionadas con la metanfetamina, con un incremento notable de las incautaciones, llegando a casi 3 toneladas frente a 0,6 toneladas en 2018. Los países más relevantes en 2019 en incautaciones fueron España, Holanda y Polonia, luego les explicaremos. Y ahí ven los grados de pureza que varían en las distintas análisis que se han realizado a nivel europeo de la pureza, y el precio medio como puede estar variando según el informe de la OEDT. También puntualizan como dato de 2020 una incautación importante también de metanfetamina de 1,5 toneladas en Eslovaquia, que procedía también de México, como comentaremos luego. Luego, por último, decirles que la situación
de la metanfetamina a nivel mundial es también relevante, es la droga, es la anfetamina más consumida, la metanfetamina dentro de las anfetaminas, y el 70% de las incautaciones que se realizan de anfetaminas están relacionadas con la metanfetamina. Por otro lado, los informes mundiales de Naciones Unidas y el Observatorio Europeo y de la ORCE nos vienen a decir que cada vez la amenaza viene con la sofisticación de los laboratorios que están utilizando las redes criminales. Laboratorios con producciones cada vez mayores, no se está pasando de laboratorios pequeños, digamos, unos de uso relativamente limitado, a grandes laboratorios con una producción más industrial de drogas de síntesis, entre ellas la metanfetamina. La producción a nivel mundial se localiza principalmente en Europa Central, Chequia, Eslovaquia, Holanda, Bélgica, aproximadamente, aunque ya se empieza a ver una serie de países que están empezando a hacerse producciones con laboratorios artesanos de metanfetamina. México es el gran productor también, y países como Nigeria y Afganistán están también produciendo metanfetamina para exportarla al resto del mundo. Y también luego en Asia, una serie de países como Laos, Camboya, Myanmar, Vietnam también están en un proceso de producción de metanfetamina. Nos preocupa también los informes mundiales, el impacto medioambiental, que es grave, porque los residuos que generan la producción de metanfetamina, como puede ser el litio, el fósforo rojo, el acetón, el ácido acético, el ácido clorhídrico, son productos tremendamente contaminantes y acaban en los ríos, acaban en el alcantarillado público y generan un impacto medioambiental muy grave también a tener en cuenta. También, por otro lado, preocupa los precursores de diseño. Cada vez las organizaciones criminales crean nuevos precursores mucho más sofisticados, pasando desde el uso del P2P, la PAN, el fenilpropanona, o también a pasar al BMK, como el benzometilketanona, que son mucho más activos y se produce más cantidad de metanfetamina a partir de estos precursores de diseño. También las organizaciones criminales, Crime as a Service, se sirven de unas de otras para poner técnicos de laboratorio, para crear las infraestructuras de los laboratorios, para facilitar a las organizaciones precursores, dan servicios distintas organizaciones criminales a otras organizaciones. Y por otro lado, pues las incautaciones continúan al alza en todo el mundo de la metanfetamina, lo cual es una tendencia claramente amenazante. Por último, les voy a dar unas pequeñas operaciones policiales que han sido relevantes en nuestro país. En 2019 tuvimos una operación, como la pueden ver ahí, la Forad Mármol Blancolor, en la que colaboraron todos los cuerpos policiales, aduanas, Policía Nacional y Guardia Civil, coordinados por CICO, en la que se intervinieron 752 kilos de metanfetamina, armas de fuego, como pueden ver, y eran procedentes de México. Y como pueden ver ahí en las fotografías, para que vean la sofisticación de estas organizaciones, utilizaban bloques de hormigón de 25 toneladas, en las cuales realizaban unos agujeros donde metían unos cilindros de PVC con 752 kilos de metanfetamina, los sellaban, les daban una silicona y eran indetectables en esas grandes moles de 25 toneladas de hormigón, eran indetectables, salvo la investigación que dio con ellas, y las traían vía marítima al puerto de Valencia y luego a una cantera para intentarlas sacar toda la metanfetamina que llevaban. Estaba relacionada esta operación con el cártel de Sinaloa, conocida por el Chapo Guzmán, que era su líder, como ustedes conocerán, y bueno, fue desarticulada. También otra operación ese mismo año, también con la intervención de 631 kilos de metanfetamina en nuestro país, procedente de Polonia, para ser distribuida desde España a todos los países europeos. Hubo detenciones y una gran incautación de esta, y aparte incautación de más de 1000 plantas de marihuana, porque las organizaciones criminales cada vez son más policriminales y utilizan distintos tipos de drogas para traficar. La operación, que todavía está terminando los últimos flecos, Bacterio Éboli Chilangos, a lo largo desde el año 2017,
cuyos responsables eran el clan del cártel de los Beltrán Leiva, unos narcotraficantes escindidos, lugartenientes en su día del Chapo Guzmán, independientes, hoy están desarticulados, varios de ellos fallecidos, pero introdujeron en Europa, en Holanda, en España y en más de 2.500 kilos de metanfetamina, más de 1 tonelada de cocaína, 17.000 litros de precursores, todos en bloques de hormigón, que dentro de los, como pueden ver ahí en las fotos, estaban incluidos las toneladas de metanfetamina. Esto para que vean la implicación y la sofisticación de estas organizaciones. Y ya para terminar, otras muchas operaciones relevantes en distintas fases con intervención de laboratorios, intervención de sulfato de anfetamina, anfetamina líquida, hachís, marihuana, MDMA, etcétera. Como pueden ver, cocaína rosa, estas organizaciones utilizan todos los tipos de tráficos disponibles para obtener mayores beneficios y diversificar su riesgo. En este caso, por ejemplo, la operación Lantra, para terminar y tal, había un intercambio entre organizaciones criminales holandesas y españolas de drogas de síntesis por hachís y marihuana, o se pagaban con las distintas drogas. La otra operación Campasoro, también con laboratorios en España, en el País Vasco, aislados, donde producían hasta aceite de metanfetamina, y otras operaciones para que vean la sofisticación de estas organizaciones. Con esto les he querido dar una introducción al esfuerzo que están realizando los fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra la reducción de la oferta, y ya termino con esta explicación, pero que les haya servido para tener una pequeña imagen de la fotografía de la reducción de la oferta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Perdón, desde la mirada del mercado de las metanfetaminas, desde el control de la oferta, pasamos a hablar desde otra perspectiva, para dar una visión transversal, desde una mirada más clínica, la de la doctora Helen Dolenjevich-Segar, que trabaja lleva exactamente el programa de patología dual en el Hospital Universitario de Alcalá de Henares. Tiene una vasta experiencia, ya que ha trabajado además en el Gregorio Muñoz, en el Ramón y Cajal, ha publicado diferentes artículos científicos, intervenido en diferentes proyectos de investigación y además tiene una dilatada experiencia con, podríamos decir, enfermos con patología dual por esta sustancia, además de apoyar a la asociación Apoyo Positivo en usuarios de Kenses. Helen, cuando quieras, nos hablas sobre la metanfetamina, sus consecuencias. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Solo una cosita, mi trabajo es en el Hospital Universitario de Henares, que está en Coslada, no es el de Alcalá de Henares. Solo por... Perdón, Helen. No pasa nada, no pasa nada. Ahora estoy intentando compartir mi pantalla. No sé si lo lográis ver. Un momentito, por favor. Estupendo. Pues muchísimas gracias al Ministerio, al Plan Nacional sobre Drogas, por invitarme a hablar de los aspectos clínicos de la metanfetamina. Pues después de toda esta introducción que, vamos, me ha dejado muy impactada, ¿no?, de la cantidad de metanfetamina que se está moviendo en el mundo. Yo también he traído algunas cuestiones estadísticas que os voy a ir mostrando, que claro, por supuesto no generan tanto impacto, pero sí me han parecido relevantes para introducir esta pequeña descripción de los aspectos clínicos de la metanfetamina que os voy a presentar. Hay que tomar en cuenta que la metanfetamina no es una droga nueva, es una droga que se sintetizó ya en el primer cuarto del siglo XX, buscando que fuera un descongestionante bronquial y nasal. Es parte de la familia de las fenetilaminas, es una N-alfa-dimetilfenetilamina. Su fabricación es muy fácil y muy rápida y proviene del precursor que es efedrina. Como sabéis, pues
está los descongestionantes nasales que están pues, en todas las farmacias y también proviene de la planta efedra, que es endémica en Afganistán. Y ahora os mostraré, pues, en Afganistán esto está siendo enorme, ¿no? La distribución de metanfetamina. Ya se comentó, pues es una de las drogas más consumidas en el mundo y esto se muestra a que la mayor parte de los laboratorios clandestinos que se han desmantelado estos últimos años han sido de metanfetamina. ¿Veis en este gráfico? No sé si la cantidad de laboratorios y de metanfetamina incautada en los últimos años del 2015 al 2019 pues ha pasado a ser el doble. Sobre todo esta ha provenido de Afganistán, de México, pero de eso no traigo gráficos. Hablando un poco de la epidemiología en España, pues nos basamos en dos estudios grandes que se hacen. El primero se llama Edades y es en población general, personas de 15 a 64 años. Y estas personas relatan el tipo de drogas que han consumido en el último año. Entonces, en esta última encuesta, el 3%, el 0,3% ha respondido que han consumido metanfetamina en el último año, siendo el doble la frecuencia en hombres que en mujeres. Y en chavales de 14 a 18 años se ha visto que la frecuencia es del 0,9%, o sea que mayor que en la población general. No obstante, pues esto son encuestas de población general y se debe de tomar en cuenta dos poblaciones importantes que están en España. La primera es de hombres que tienen sexo con hombres que practican chemsex, donde se está incrementando el uso de esta sustancia. También en la población filipina que utilizan el shabu, también está provocando un gran problema en este tipo de población. Muy bien, un poco por entrar en el mecanismo de acción. ¿Qué diferencia hay entre la metanfetamina y las otras anfetaminas? Pues es su metilación. La metilación hace que esta sustancia sea más lipofílica, o sea que, digamos que pasa con mayor potencia, mayor rapidez y tiene efectos más prolongados en el cerebro, ya que es más fácil su paso a través de la barrera hematoencefálica. Esta sustancia libera sobre todo dopamina, también noradrenalina y serotonina, que son los neurotransmisores que provocan excitación. Pero aparte, revierte la acción de los transportadores. Los transportadores pasan los neurotransmisores de una neurona a otra. Entonces facilita la salida de neurotransmisores al espacio entre las neuronas, como lo podéis ver aquí en el gráfico. También inhibe la monoaminooxidasa, que es la enzima que se ocupa de degradar a los neurotransmisores. Por tanto, produce que haya más neurotransmisores en el espacio intersináptico. Según las vías de administración, el nombre de la metanfetamina puede ir cambiando. Hay un gran Perdona, algoritmo. Helen, por Sí, favor. dime. Nos están indicando que no se está escuchando bien. Entonces, si te pudieses acercar al micrófono y Claro poner, que sí. ¿vale? Y pantalla completa. Y perdona, ¿eh? Venga, gracias. Sí, ¿estoy bien aquí? ¿Aquí se me escucha bien? Sí, adelante, Helen. Ah, fenomenal. Es que no veo el chat porque tengo abierta la diapositiva y por eso no os había visto antes. Disculpadme, ¿eh? Bueno, comentaba que hay un gran argot en relación con el consumo de metanfetamina. Cuando se fuma en pipa, pues se conoce como crystal meth, como ice, como vidrio. Cuando se esnifa, pues se le puede conocer como speed, aunque en realidad es la dextroanfetamina la que es el speed. En el contexto de chemsex, cuando se utiliza de forma intravenosa, su uso se conoce como slamming. Luego, cuando se utiliza en papel de liar y se toma por vía oral, esto se conoce como parachuting. Plugging es cuando directamente se deriva en bebidas en agua, tanto en ano o vagina. Y el booty bumping es una jeringuilla sin aguja que se utiliza por vía rectal. Cada una de estas combinaciones pues hace que los efectos sean diferentes. Vamos a hablar de los efectos clínicos. Perdonad.
de la metanfetamina. Lo primero es describir que la metanfetamina es un potentísimo estimulante. Provoca de forma prácticamente inmediata una sensación muy intensa de bienestar y de excitación prolongada. La euforia aumenta el estado de alerta, de energía y la atención focalizada. Las personas que consumen metanfetamina pueden mantenerse despiertos mucho tiempo, hablamos de días, incluso no tienen sed, no tienen hambre, por tanto no comen, no beben, y esto puede tener pues, problemas clínicos por deshidratación o por desnutrición. Mejora las actividades cognitivas, la locuacidad, la creatividad, el interés, el entusiasmo por pequeñas cosas, provoca sentimientos de grandeza e incremento de valía personal. También incrementa el deseo sexual y la pérdida de inhibiciones, lo que fomenta la búsqueda del placer. Esta combinación es un poco complicada cuando el uso de la metanfetamina es en contextos sexuales, ya que las personas que la consumen piensan que no les va a suceder nada. Por tanto, pues mantienen relaciones con muchas personas sin protección y buscan sensaciones muy intensas que de otra manera no buscarían. Miréis la comparación del consumo, la vía de consumo de la metanfetamina. Si se toma por vía oral, pues tarda más o menos en hacer un efecto de 20 a 70 minutos. Y si la metanfetamina se consume de forma esnifada, pues tarda de 5 a 10 minutos. Sin embargo, si se fuma la metanfetamina o se consume de forma intravenosa, el efecto es de 0 a 2 minutos. Entonces, una sustancia que te da un efecto súper potente de forma inmediata es una sustancia pues, que supone que tiene un altísimo potencial adictivo. ¿Qué complicaciones hay? Aparte de la propia sustancia y la vía de administración, pues también están los adulterantes. Traigo una foto de tabletas K que fueron confiscadas ahí en Afganistán, que como veis es la carita de la Casa de Papel, se supone, y se ven los componentes de cada una de las sustancias. Ya el compañero de Energy Control nos hablará de esto. Pero en la tableta rosa, como veis, pues hay metanfetamina y también hay dextrometorfano, hay cafeína y hay heroína. Por tanto, estás consumiendo es un policonsumo en una sola tableta. Y no puedes saber la cantidad de metanfetamina que hay y la cantidad de heroína que hay. Por tanto, no se saben los efectos exactamente que se pueden obtener de tomar un comprimido de esta característica. De forma sistémica, pues la metanfetamina, al ser un estimulante, provoca un síndrome adrenérgico. Provoca taquicardia, arritmia, sudoración, hipertensión. Ya si hay efectos secundarios muy graves, pues puede provocar hemorragias intracraneales, infartos de miocardio y finalmente la muerte. Si se fuma en pipa es que se provoque bronquitis o hipertensión pulmonar, y un efecto secundario bastante conocido es la llamada meth mouth en inglés, que habla de tener serostomía y caries, mala higiene bucal y se desprenden las piezas bucales. En cuanto a las complicaciones psiquiátricas, pues la metanfetamina provoca muchas complicaciones de forma muy temprana en su consumo. La disforia, ansiedad, mucha inquietud, temblores, disinesias, conductas compulsivas como rascado, organización de objetos. Muchos usuarios de chemsex que consumen metanfetamina relatan que consumen metanfetamina y luego se ponen a buscar en las aplicaciones de geolocalización durante horas y horas, van moviendo fotos de posibles potentes compañeros sexuales, sin embargo, no mantienen relaciones sexuales. Ya comenté, pues esta sustancia provoca insomnio, puede provocar alucinaciones auditivas, al principio de ruidos y luego ya voces más estructuradas, así como delirios paranoides. Se ha descrito psicosis inducida, que esta es muy temprana en su consumo, y también psicosis persistente, eso que persiste más allá de los 6 meses, lo que la hace muy difícil de diferenciar de la esquizofrenia paranoide. La agitación psicomotriz pues es parte de todas estas complicaciones. Como comenté, el uso crónico pues, genera un altísimo potencial adictivo. Tiene una alta tolerancia, un síndrome de abstinencia muy desagradable, que es
muy temido por los usuarios. Por tanto, hay una tendencia al consumo compulsivo y en atracón. Esto quiere decir pues, que una vez que empiezan a consumir, no paran de consumir y pueden llegar a estar consumiendo todo el fin de semana. Y desafortunadamente, pero eso es lo que pasa cuando se secuestra el circuito de recompensa cerebral, es que se pierde la capacidad de sentir cualquier otro placer vital. Tanto, pues no se busca hacer ninguna otra cosa más que esta sustancia. El uso crónico, pues también se han descrito sentimientos de grandiosidad, delirios paranoides ya estructurados, alucinaciones visuales, táctiles de parasitosis, se siente que hay bichitos debajo de la piel y entonces la gente se rasca mucho, de agitación, conductas violentas. En la abstinencia, sobre todo, puede haber sintomatología depresiva bastante intensa y conducta suicida, pasar al acto, no solo tener ideas de suicidio, sino hacer intentos de suicidio. Se han descrito en múltiples estudios que el consumo crónico de metanfetamina provoca neurotoxicidad, altera la vía dopaminérgica, hay alteraciones en la morfología cerebral, se reduce el volumen hipocampal, lo cual se traduce en afectación en las esferas cognitivas, en la memoria y en las funciones ejecutivas. La metanfetamina ya históricamente se ha asociado con, sobre todo, la adquisición de enfermedades infecciosas de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, ya que se ha descrito que la prevalencia del uso de metanfetamina es el doble en hombres que tienen sexo con hombres, que son seropositivos en comparación con los seronegativos. Y se ha asociado también con el cambio a ser seropositivos tras usar metanfetamina. Como he comentado, el uso de tina, que se conoce como tina en este contexto, en el contexto del chemsex, facilita conductas sexuales de alto riesgo. Se harían cosas que no se harían si no se estuviera bajo la influencia de esta sustancia. Se utilizan múltiples parejas, realizan prácticas agresivas en el contexto sexual, cuestiones que no se harían si no se estuviera bajo la influencia de la metanfetamina. También se ha asociado la metanfetamina y el VIH. Esta combinación se ha descrito que provoca una disregulación inmunológica residual, lo cual ha hecho que estas personas sean más vulnerables a tener COVID y otras infecciones emergentes. Y hablando del chemsex, os voy a contar algunos datos brevemente de un estudio que hicimos en 22 clínicas de Madrid de hombres VIH positivos que practicaban chemsex. Al comparar las diferentes sustancias y con qué se asociaban, encontramos que la metanfetamina fumada se asoció a tener un craving severo, que es un deseo vehemente, muy intenso de consumir la sustancia, a tener una dependencia de drogas, a tener un policonsumo de drogas, no solo el consumo de metanfetamina, sino también de GHB, efedrona y de otras sustancias asociadas a chemsex, tener ideación paranoide y pérdida de conciencia. Un estudio muy interesante que traigo de este grupo de Barcelona, del Clínico de Barcelona, estudiaron 53 pacientes que acudían para tratamiento de consumo de drogas y que practicaban chemsex y sobre todo estaban consumiendo metanfetamina de forma fumada, el 75%. De este grupo de pacientes, el 72% presentaban alteraciones psicopatológicas, ya sea psicosis, depresión, ansiedad. Lo más llamativo es que en la evolución del consumo, la mayor parte de ellos no consiguió un cambio en el consumo ni la abstinencia. Y el 50% abandonó el seguimiento. Esto habla de la dificultad que hay en el tratamiento de la clínica de la adicción a la metanfetamina. Vale, con esto quiero plantear que para el abordaje de la adicción a la metanfetamina y sobre todo de los usuarios que practican chemsex es necesario, es fundamental un abordaje multidisciplinar en el cual se combinen pues las ONGs que abordan a estos usuarios y también los estamentos clínicos como atención primaria, las urgencias, sobre todo los centros de adicciones, los centros de salud mental y psiquiatría, que podamos trabajar todos juntos para dar
una mejor atención a estos usuarios. Sobre todo a los que practican chemsex es fundamental una, digamos, una formación en las cuestiones culturales para poder abordar esto de la mejor manera posible. Bien, bueno, las breves conclusiones son que la metanfetamina es una droga sintética estimulante, tiene un altísimo potencial adictivo, se asocia con psicopatología grave como psicosis, agitación, depresión, la suicida, a largo plazo es neurotóxica. También se asocia con conductas sexuales de riesgo y adquisición de infecciones como VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Y abordaje de la dependencia de metanfetamina debe ser multidisciplinario. Esto, les quiero dar las gracias por la invitación y estoy encantada de contestar vuestras preguntas. Muchas gracias, Helen. La verdad es que nos has impactado con las consecuencias de esta sustancia psicoactiva, ¿no? Desde que van de no solo salud física, sino trastornos mentales, llegando al suicidio. Y luego nos ha llamado mucho la atención que quizás nuestro siguiente ponente, todo lo que has comentado sobre el chemsex, es decir, que es una sustancia psicoactiva que puede conllevar unas prácticas sexuales desprotegidas y de mucho mayor riesgo, ¿no? Por lo que hemos entendido. Pasamos así para terminar con esta mirada, aunque nos quedaría mucho por hablar y seguimos animando a que participen todos ustedes, ciudadanos y ciudadanas, a través de la pantalla pueden ver un enlace, un código QR, y todos nuestros ponentes podrán contestar, una vez terminadas las exposiciones, a las preguntas que nos planteen. Únanse, por favor, a la conversación. Bueno, Josep Rovira es un experto totalmente en el área de drogas en ciertos ambientes. Él es ahora mismo el director de área de drogas y salud de la ONG Asociación Bienestar y Desarrollo. Se le conoce muchísimo por ser impulsor del programa de reducción de daños Energy Control, un programa que hemos impulsado también desde la delegación hace años. Tiene una larga trayectoria en temas de SIDA, VIH y adicciones. Además es trabajador social y mediador. Trabaja en temas internacionales, tanto de reducción del daño como de prevención, como de atención. Tiene diversas publicaciones y nos terminará de dar una mirada desde diferentes perfiles, diferentes entornos del consumo de la metanfetamina. Porque hay que tener en cuenta también esos determinantes sociales, no hay que crear estereotipos, no hay que etiquetar, con lo cual nos va a hablar de diferentes grupos de usuarios, tanto en entornos como el que nos ha hablado Helen, de entornos del CENSES, como en otros entornos para aumentar la resistencia en trabajos precarios. Adelante, José. Buenos días, agradecidos por parte de la Asociación Bienestar y Desarrollo a la invitación de la delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas. Sí, yo voy a hacer un acercamiento al tema de metanfetamina desde las prácticas de trabajo profesional que hemos podido observar desde la propia organización. Comparto inmediatamente la presentación y comento pues cuáles las implicaciones que tiene la metanfetamina en el reto de respuesta desde la perspectiva de preventiva y de especialmente de reducción de daños en el contacto con poblaciones consumidoras de estas sustancias. Bueno, como ha dicho Helen, oímos hablar de metanfetamina bajo muchos nombres diferentes, distintos, muchas veces relacionados explícitamente con lo que son sus contextos de consumo, las poblaciones de uso de estas sustancias, en vías de administración diferentes. La trementina ya es una sustancia farmacológica comercializada ya a primeros de los años 40 y era por vía oral, evidentemente. Y oiremos hablar de la metanfetamina como ya actina, más para la población
del Chemsex, el Cristal Med, y especifico Cristal Med porque también acá tuvimos un error en identificar todo el consumo de cristal con metanfetamina, y acá en España pues se le llama muchas veces a lo que es el éxtasis cristal, cuando tiene forma cristalizada, pero ahora también podemos oír hablar de Shabu y sobre todo en relación a lo que es la población filipina. En todo caso, el tema de metanfetamina lo perdimos de tiempo durante un tiempo de vista, esa metanfetamina consumida en los primeros años 90 y después en el avance de lo que es los consumos de éxtasis e incluso la dedicación de laboratorios antiguos que se dedicaban a la metanfetamina pasaron al éxtasis, y hoy estamos volviendo a un proceso en el que la metanfetamina va tomando más relevancia, más presencia e incluso algunos laboratorios que en su momento pasaron al uso o a la producción de éxtasis están virando hacia la producción de metanfetamina. Importante especificar o tener en cuenta que es muy diferente las vías de administración y en ese caso diferenciaremos claramente la esnifada de lo que es la vía inhalada e inyectada, que es la que nos está causando más problemáticas relacionadas al consumo y a su gestión más en términos de reducción de daños, ¿no? Evidentemente es una sustancia que tiene sus aportes de placer y de interés en el uso recreativo por la sensación de energía, euforia, aumento de nivel de alerta, aumento del deseo sexual y en la vinculación que puede tener eso a lo que es el uso sexualizado de esta sustancia, y después, evidentemente, en lo que es la desaparición de la fatiga, el sueño y la sensación de hambre. Pero es una sustancia que tiene una incidencia de efectos potentes y que además con dificultades de dosificación y control de su forma de uso y que se agudizan los efectos de bajada. Así que encontraremos personas que posterior a veces incluso a lo que serían consumos de atracón de varios días, pues cansancios extremos, sentimientos de tristeza, irritabilidad, apatía y depresiones frecuentes. Lo que sí que vemos y encontramos en la población de consumo y aquella que tal vez venía haciendo consumos recreativos de otras sustancias, es que tienen muchas dificultades o presentan dificultad a poner límites al consumo de la metanfetamina. Es decir, que de manera diferente a otras sustancias les es imposible o difícil de controlar, igual que lo podrían estar realizando hacia otras sustancias. Y ahí encontraremos que es una sustancia que, claro, genera una tolerancia rápida, por lo que podría ser un proceso hacia la adicción, hacia la dependencia, y vinculado a ello que puede aparecer problemas tanto económicos, sociales o familiares. Y más allá de lo que son los efectos de problemáticas físicas que pueden estar asociadas a este consumo, como podrían ser problemáticas cerebrales o cardiovasculares, hipertermia o renales, lo que es muy recurrente y más preocupante en aquellos consumos que se problematizan son los problemas de salud mental. La ansiedad, la depresión, las psicosis inducidas o persistentes que ha comentado antes Helen y lo que es una conducta violenta en la relación y contacto hacia los otros. En los años 2010 empezamos a oír hablar más de metanfetamina, más allá de los 2008 con una serie de Breaking Bad, pero sobre todo asociado a lo que es el consumo en primeros años 2010, al consumo de Shabu por parte de la población filipina. Y eso en relación a lo que es la ciudad de Barcelona, donde en el centro de Barcelona, barrio de Barraval, pueden haber unas 4.000 personas autóctonas o originarias de Filipinas, y sobre todo desde la expresión de las propias organizaciones o entidades filipinas en encontrarse población de consumo adictivo en metanfetamina. Sepamos que la metanfetamina es una sustancia de consumo importante en Filipinas, como lo podría ser la cocaína en España, y que en este punto, pues, ciertas poblaciones muy vinculadas a su uso y consumo en contextos de trabajo, por el elemento de rendimiento y reducción de la fatiga, pues empezaban a presentar problemáticas de consumo adictivo a metanfetamina. Sobre todo fue años en que trabajar con esas entidades lo que fue la posibilidad de
acercamiento y de accesibilidad a los servicios de tratamiento, porque hay un elemento cultural y además de perspectiva política sobre lo que son las drogas, en el que hace difícil a veces la respuesta acompañada por el ámbito profesional a estas poblaciones. Miedo a que un tema privado trascienda a la esfera comunitaria. Hay un elemento mucho del orgullo familiar, el elemento de humiliación y de estatus familiar que puede estar en situación de riesgo ante la posibilidad de que se conozca que este familiar presenta este consumo problemático. Además, una cosmovisión de país de origen, es decir, ahí el consumo es siempre muy vinculado al vicio y al delito. Y entendamos que también el tema del conocimiento que tienen de las drogas y en ese caso la metanfetamina desde un país de origen como Filipinas, en el cual hay un elemento de gran prohibición y criminalización de cualquier tipo de consumo. Así que todo lo que fueron los dispositivos de trabajo a poder ensamblar lo que es el contacto de atención primaria con los colectivos e identidades filipinas y sobre todo facilitar la accesibilidad a lo que es el tratamiento. Cosa difícil porque estos elementos que he apuntado de barreras culturales pues la hace difícil y dificulta. Pero más allá de Shabu y de la población de metanfetamina, hablaríamos también de lo que es el consumo sexualizado de la metanfetamina. No solo inscrito en lo que es la población de chemsex, que sería la población de hombres que tienen sexo con hombres, sino también es presente en poblaciones heterosexuales y mujeres, pero sí que tiene una dimensión de mirada importante en lo que es el uso de esta sustancia en lo que son los contextos de relación sexual en población homosexual. Siempre en lo que es una combinación amplia de muchas sustancias que pueden estar presentes en esos momentos y en ese uso de estas sustancias, tanto en lo que sería el GHB, GBL, la mefedrona o en menor medida cocaína, ketamina, lo que es el uso de viagrociales o otras sustancias. Pero lo que sí que podemos hablar es que son consumos que cuando en una población sobre todo se hacen desde la dimensión de usos de administración vía inhalada o incluso en la incorporación del consumo vía inyector, que le llamarán slamming para no decir que es un pico, pero es lo mismo, es decir, es un consumo inyector, esa población desde un punto de que puedan empezar a tener o vincularse a una relación con las sustancias de manera problemática, aún asumiendo que esa problemática no tiene que ver con ellos, porque tiene que ver con un consumo recreativo, pero bueno, es un punto de separarse o no quedar o caer en una estigmatización de lo que es el consumo problemático. Así que podríamos ver en esos consumos problemáticos cuando las cosas salen de Mara, pues prácticas sexuales de alto riesgo, pero también de consumo, vinculados a estas vías de administración y atracones de varias sustancias, especialmente en la metanfetamina, la vía inhalada, la vía inyectada y la falsa sensación de seguridad. Más allá también sería importante destacar todo el tema de la complejidad de la percepción del consentimiento sexual. Así que también encontraremos en estos contextos aspectos de abusos sexuales que no son reportados o que no son identificados claramente. Nuestra organización tiene servicios de atención y voy a dar unos datos de sobre 56 personas atendidas en un centro, que es el CAS de Sants, y en todo caso, importante lo que es las organizaciones, las entidades LGTBI cercanas a esta población para detectar y acompañar a estas poblaciones más allá de una atención psicosocial, aunque lo que es también un tratamiento de adicción o de dependencia a la metanfetamina. 73% lo realizaba el consumo inhalado, el 88% un consumo de policonsumo y el 60% presentaba trastornos mentales, especialmente en aspectos de bipolaridad, depresión y sobre todo también de psicosis. Hay que tener en cuenta que toda la problematización del consumo de drogas y de metanfetamina con la población de chemsex, sobre todo, está vinculado a factores psicosociales y que tendríamos que hablar especialmente de lo que son antecedentes de moving o bullying
o lo que sería una homofobia interiorizada, aspectos que también tienen que ver con el desarraigo, en el caso de una población importante también dedicada a chemsex que viene de otros países, y después todo lo que tendría que ver con la socialización sexualizada, el sexo como elemento compensatorio en la persona y todo el tema de autoestima y autoconfianza sexual y después en la dificultad de vivir una vida sexual y afectiva sin lo que es el uso de la propia sustancia. Elementos importantes que desde el 2010 han puesto en orden a lo que es necesidad de abordaje en estas poblaciones de uso sexual de sustancias, es todo el tema de poder desarrollar diferentes estrategias, medios para dar una información, una aproximación a la población en términos de reducción de daños para que estos consumos no se propaguen con tanta facilidad. Sobre todo también como con las entidades del LGTBI, pero trabajar lo que es garantizar acercamientos o abordajes de atención amigables con esta población, porque se trata también no solo en términos de drogas, sino también de salud sexual, saber trabajar desde los aspectos psicosociales de atención a estas personas. Y por eso los profesionales deben estar formados y deben trabajar siempre desde una aproximación amigable, es decir, absolutamente desprejuiciada a lo que es la conducta sexual de la persona a quien atienden. Y trabajar lo que es proximidad a todos los espacios de encuentro sexual, ya sea otros lugares como podría ser el cruising o las saunas, y sobre todo también saber trabajar desde lo que serían las propias aplicaciones geoespaciales de redes para poder introducir contacto con la población diana y introducir y llevar a ellas lo que es la información de reducción de daños. Nuestra organización, una de las acciones y trabajos que hace con diferentes objetivos, uno es monitorizar el mercado de las sustancias, otra es llevar información individualizada y de reducción de riesgos a las personas que pueden ser consumos en el objetivo de que reduzcan su exposición a problemáticas de consumo y más allá también poder hacer las alertas y avisos sobre sustancias especialmente peligrosas o nuevas sustancias que puedan estar en el mercado. Venimos analizando metanfetamina desde el 2009, pero diríamos que desde el 2016 es cuando aumenta el número de análisis que realizamos en detección a lo que es metanfetamina. Es decir, que el 82% de toda la metanfetamina que se ha analizado desde lo que son los servicios de análisis han sido desde el 2016. Mayoritariamente, un 35% de estas 555 veces que se han analizado desde 2016 son provenientes de lo que es el programa ChemSafe, un programa que trabaja exclusivamente o muy dirigido a todo lo que es la población de uso de metanfetamina en entornos chemsex. Veríamos que el número de muestras adulteradas, según personas usuarias, es una sustancia que en la metanfetamina total analizada, el número de metanfetaminas no adulteradas es la mayoría. Es decir, que más allá de que hay un aumento año a año de usuarios que se acercan a nuestros dispositivos de análisis para analizar, lo importante es tener en cuenta que es un mercado poco adulterado, diríamos muy poco adulterado. Realmente lo que son las sustancias de añadido que puedan existir son normalmente diluyentes, o la propia dimetilsulfona, que también es un diluyente y que en el momento de enfriarse pues favorece la cristalización y que parece entonces la metanfetamina una metanfetamina cristalizada pura, pero vemos dosis o lo que son porcentajes de pureza que están muy estabilizados por encima de los 75% y que en el último año, 2021, estaba en el 78,4%. En nuestras organizaciones abordamos lo que es la reducción de daños también con lo que son las poblaciones de máxima vulnerabilidad y por su consumo de drogas. Y un elemento importante que tal vez ya conocéis es que la heroína en lo que son los espacios de consumo supervisado ha ido reduciéndose a favor de lo que sería un consumo de cocaína, tanto parenteral como inhalada,
pero también lo que podríamos hablar es de un aumento del consumo inhalado en lo que es la atención a poblaciones de consumo de reducción de daños. Y un dato importante es que en nuestras salas y nuestros espacios de consumo inhalado, que empezó a detectarse en 2015, ha ido aumentando año a año lo que es la población de uso de la metanfetamina. Principalmente, sí que en el 2019 también encontramos la incorporación de la metanfetamina vía inyectada, pero en porcentajes es mucho menor a lo que sería la población de consumo inhalado, en que nuestros espacios de consumo supervisado ya hoy en día representa el 12,3% de los consumos que se producen en esta sala. Es evidente que también son consumos en el caso del crack, como también en el caso de la metanfetamina, especialmente, en que el consumo es mucho más recurrente, es mucho más compulsivo. Estamos hablando hoy de una población minoritaria, pero que produce un gran consumo y un gran impacto en lo que son aspectos problemáticas asociadas a su consumo de sustancia, de metanfetamina. Hablamos de la gente que se atiende en nuestro servicio, 2.494 en una sala de consumo supervisado de un espacio de reducción de daños en Barcelona, como es el Cas Baluard, solo son 53 personas las que reportan que es su sustancia primaria de consumo. Pero eso no quita que ya sean 246 las que utilicen la metanfetamina dentro de su combinado de diferentes sustancias de uso, que puede ser entre ellas también la cocaína o crack o lo que sería la heroína. Mayoritariamente población hombres, 82%, pero también participado por un 17% de mujeres. Un porcentaje que es mucho mayor a lo que es, o es mayor a lo que es el número total de mujeres que van a los espacios de reducción de daños, como es el caso Baluard, que sería un 13%. Así que es un consumo y sobre todo en vía inhalada también participado por mujeres. Un elemento importante de la realidad del consumo para esa población es lo que es los episodios psicóticos inducidos y que son reincidentes y de larga duración que podemos estar encontrando en esta población de consumo en estos espacios. Bueno, sí, Helen ha comentado justamente que los efectos son más prolongados, son mucho más intensos, nos ha explicado el porqué, y lo que es cierto es que este elemento además tiene que ver con una dificultad en la dosificación, y sabemos que el principio activo o las dosis activas de la metanfetamina son mucho menores que lo podría ser para la cocaína y la mefedrona. Eso también lleva una sobredosificación en estas poblaciones, y que justamente tenemos ahí gente o personas con una estimulación no de euforia breve como es en la cocaína, sino de euforia prolongada, y que justamente en los espacios y contextos de supervisión es complicado y es muy diferente. No es que los espacios de supervisión de consumo inhalado estuvieran adaptados a cocaína cuando en ese mismo espacio se utiliza heroína, porque son dos poblaciones de consumo que pueden ser muy diferentes bajo esos efectos. Pero en el caso de la metanfetamina no estamos hablando de 20 minutos, sino que estamos hablando de una persona que puede estar incluso agitada durante horas. El tema, además, es que el precio de la metanfetamina en dosis callejera y pequeñas dosis es igual que el de la cocaína. Y además, más allá de su prolongado e intenso efectos, actualmente la cocaína en calle en Barcelona está a una potencia de un 47% y en el caso de la metanfetamina, como antes hemos comentado, es del 78%. Así que también lo que es una población de consumo de cocaína y de crack también haya incorporado el consumo de metanfetamina e incluso a veces pase a lo que es el uso de la metanfetamina. Es un proceso que es lento, pero se está produciendo de manera sostenida. Os comparo el primer trimestre del 2021 con este primer trimestre de este año 2022. Veréis un aumento de heroína en un 53%, pero esto tiene que ver también
en que la heroína es utilizada para bajar la estimulación de la metanfetamina muchas veces, ¿eh? También del crack, pero en la metanfetamina vemos poblaciones que hacen consumo recurrente también de heroína con el objetivo de bajar la sobreestimulación que les produce la metanfetamina, y además tengamos en cuenta que la heroína actualmente en dosis de pureza de un 20%, así que también el uso es recurrente incluso para conseguir los efectos deseados, ¿eh? Pero detendría sobre todo y en especial al aumento de la metanfetamina de un primer trimestre de 2021 primer trimestre de 2022, en que estamos hablando de un aumento del 312%, ¿eh? Es decir, que nuestros espacios tienen una entrada importante de población de metanfetamina a hacer consumo, a hacer uso de estas sustancias, y que evidentemente eso lleva un ajetreo y un cambio de necesidad de plantearse los modelos de supervisión sobre estas sustancias. ¿Qué nos preocupa especialmente? Bueno, sabemos que las tasas de emergencia, incluso en lo que fue el estudio del Global Drug Survey, pues una de las que ha aumentado mucho es el tema de metanfetamina, ¿eh? Es decir, son ampliamente conocidas un aumento importante de atenciones de emergencia en el caso de metanfetamina. Y es que en lo que nosotros podemos comprobar directamente, muchas veces vinculados a lo que es el trastorno psicótico inducido. Estudios de metaanálisis apuntan que un 40% de esos usuarios presenta esos trastornos psicóticos inducidos, ¿eh? Pueden ser estos persistentes con duraciones de 48 horas, pero mucho más a veces, y creo que podemos saber que más allá que también se pueden presentar cuando la persona ya está en abstinencia, sino que también cada vez nos aumenta en lo que es el número de consumidores que nos lo presentan y el número de consumos que en el momento de hacer la supervisión pues puedes encontrarte en que tienes que gestionar una situación de psicosis. Derivaciones a salud mental que hoy por hoy no tenemos respuesta porque son puertas giratorias que le dan la olanzapina y a las 24 horas vuelves a tenerla en la calle y la persona consumiendo, ¿eh? Así que espacios de atención adaptados a esta población en situaciones de trastornos psicóticos es un elemento que está aún para poder solventar, solucionar y de alguna manera trabajar hacia lo que sería un modelo de atención de esta población que nos está presentando tanto problema psiquiátrico, ¿eh? Más allá también hablaríamos de que los episodios de violencia en los contextos de uso de metanfetamina pues aumentan. Para terminar, y unas conclusiones, uno sería, pues bueno, confirmar que hay un aumento importante del consumo de metanfetamina, más allá de los análisis y conocimientos que teníamos sobre incluso análisis que se hicieron en residuos de metanfetamina en aguas, en Barcelona. Sí, ese aumento existe, ¿eh? No estamos hablando que pueda ser un aumento muy importante necesariamente, porque no podemos hacer avances de lo que va a ser, pero sí que la necesidad de estar alerta. Tal vez no vamos a llegar a ser a Chequia, en que tiene 1 de cada 2 atenciones en drogas, una es de metanfetamina, ¿eh? El avance que ha habido no solo ya en Chequia, Bratislava, sino en todo lo que es Centro Europa y Norte de Europa. Pero lo que sí es cierto es que hay una accesibilidad importante, el aumento del consumo inhalado. Estamos hablando ya de laboratorios tipo artesanal muy cercanos a las ciudades o en las propias ciudades, ¿eh? Incidencia muy importante de los efectos adversos agudos de tipo ansiedad, agitación y trastornos psicóticos, con un aumento de conductas violentas, y la importancia del desarrollo de abordajes y estrategias de reducción de daños. Es necesario hacer un avance, un importante trabajo de acercamiento a esta población y trabajar todo lo que serían todas las medidas de reducción de daños con estas poblaciones. Nuestros servicios deben adaptarse. Hoy en día es necesario tener mayores espacios de consumo supervisado. Es la realidad de la atención de la reducción de daños entendida desde lo que era la población de heroína ha cambiado, ha mudado de manera muy importante. Ya no solo ya lo fue, ya lo ha venido siendo de hace años con la cocaína, sino que ahora se presenta un nuevo reto que es el uso de la metanfetamina. Y sobre todo trabajar e incorporar procedimientos de detección y atención a lo que es todo lo que es el problema psicótico inducido, ¿eh?
cómo son esos espacios que hay que atender y en ese caso a veces pensar que deben ser espacios inhalados pensados exclusivamente o de manera importante para los que son consumidores de uso de estimulantes. Y la necesidad pues, de ir avanzando en lo que es el estudio recurrente de presencia de problemáticas psiquiátricas en todo lo que es la población de consumo de metanfetamina. Muchas gracias. Muchas gracias, José Rovira. Creo que ha sido una exposición muy elocuente, el consumo desde otra perspectiva, diferentes entornos, del que el SES, cómo está funcionando, por otra parte, lo de las salas de consumo. Y creo que nos abre además otra perspectiva porque has comentado el tema de que a veces en estos entornos de PESES se esconden desajustes psicosociales. Y asimismo has expuesto el tema, un poco una mirada ecológica de atender a ciertos entornos como las saunas y aplicaciones, apps de geolocalización. Creo que esto complementa bastante esa mirada que hemos dicho transversal de cómo está la metanfetamina en nuestro país, sus consecuencias, diferentes entornos en donde se está consumiendo. Y yo creo que queda claro que puede suponer una amenaza y que nuestro objetivo, y creo que todos lo habéis conseguido, era informar, sensibilizar y concienciar. El fruto de ello es que tenemos varias preguntas de oyentes, que muchas gracias por la participación, por cierto. Y una de las primeras, yo creo, Josep Rovira, que podrías contestarla tú. Y es, ¿en alguna ciudad española se ha detectado consumo fuera del contexto del CENSES y del SAUD? Y dice el que nos plantea la pregunta, él o ella. En Barcelona se ha empezado a ver en las salas de consumo. No se oye, Josep, no se te oye. Pon el micrófono. Más allá del contexto recreativo y de ocio, el consumo de metanfetamina también lo encontramos en lo que son las poblaciones de máxima vulnerabilidad, es decir, que ya presentando problemáticas adictivas vinculadas a una gran problemática social y de pobreza. Es decir, un elemento importante es la transversalidad de la presencia de la metanfetamina, pero que nos llega también a las poblaciones más desfavorecidas y con consumos más problemáticos, que son los que son detectados y contactados desde los espacios de reducción de daños, especialmente en lo que son aquellos que ofrecen abordajes en consumo inhalado. Es decir, la reducción de daños pensado en el consumo inyector es un tiempo pasado o que se reactualiza en lo que es las poblaciones de consumo inhalado, que son más crecientes, y sobre todo porque te da la oportunidad de trabajar con lo que es la población de consumo de metanfetamina. Que en los espacios de consumo supervisado la metanfetamina tiene una dificultad por la agitación y el encuentro de una estimulación eufórica muy potente en un contexto cerrado. Pero si vamos a los contextos de zonas abiertas de consumo, podremos detectar consumo de metanfetamina en espacio abierto. Es decir, es trabajar muy en la proximidad con estas poblaciones y en ese caso nosotros, pues evidentemente, venimos detectando este consumo de manera significativa, no tanto por el número total de población, sino por los efectos e impacto que tiene en la gestión y la problemática que nos presentan. Creo que tenemos otra pregunta que podrías contestar tú, como comentabas, sobre las salas. Dicen, ¿los consumidores por vía inhalada de las salas de consumo supervisado son usuarios de CENSES o son consumidores de meta por otros motivos? Estaría bien el CENSES, yo sé, porque igual no ha quedado bien claro y mucha gente lo asocia al consumo recreativo de drogas. Bueno, el término consumo recreativo, ¿cuándo es recreativo, cuándo es problemático? El consumo recreativo muchas veces lo relacionamos con un consumo en el ocio, ¿no? Y un consumo que normalmente y mayoritariamente no vincula a una problemática de consumo. Bueno, en realidad hay un consumo de metanfetamina en un contexto tal vez de chemsex que se puede entender como un consumo en contexto de ocio, pero que es problemático. Y que justamente tenemos que entender que las aproximaciones no solo son en reducir los riesgos, la probabilidad del daño, sino que ya tienen
una presencia de problemáticas que hay que abordar. Y lo que también diría es que estas poblaciones son diferentes si las encontramos en el ámbito de la reducción de daños como salas de consumo. Lo que pasa es que la población de consumo problemático de chemsex rehuye un poco de acercamiento a lo que son los espacios de reducción de daños. A pesar de todo, nosotros sí que atendemos población de chemsex en lo que son los espacios y salas de consumo supervisado. Yo quería comentar una cosa respecto a esto, si puede ser. Sí me gustaría, me parece muy interesante todo lo que comentas, Joseph, porque es verdad, sí que transmitir que el chemsex pues es el uso sexualizado de sustancias, pero en la población de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. No todo el consumo de drogas sexualizado, o sea, el de mujeres o el de en el ámbito de la prostitución, eso no es chemsex. Es un poco por definir también el tipo de población que practica chemsex y los problemas psicosociales que has comentado que están asociados a esta práctica, que, bueno, desafortunadamente con la metanfetamina sí es verdad que es mucho más fácil que se produzca una adicción, es más fácil con esta sustancia que con otras, con la mefedrona o el GHB, también se consumen en este contexto, a menos de que se utilicen de forma inyectada, por supuesto, y eso pues hace muy difícil la reducción de daños, si es posible, ¿no? O sea, preguntarte, ¿no? Porque finalmente el chemsex, la mayor parte de las prácticas de chemsex se llevan a cabo en casas particulares o en sitios particulares, y eso ha hecho más difícil el abordaje de reducción de daños. Y ya cuando una persona busca ayuda, es cuando ya ha desarrollado una adicción. Pues eso dificulta mucho también vuestro abordaje, ¿no? ¿Qué me puedes contar de eso? Es que me genera mucha duda y expectación. ¿Sobre qué? Sobre la reducción de daños en personas que practican chemsex, pero que ya han desarrollado una adicción. Es cuando piden ayuda, porque si no, como bien dices, Sí. ven a solicitar ayuda. Hay un tema sobre todo de trabajo en lo que es el acercamiento en los contextos propios de ocio, ya sea en grandes festivales, donde puede haber una presencia mayor sobre lo que es la población. Hace poco se estaba en Maspalomas, sobre todo todo lo que es la comunicación informativa, sobre lo que es los riesgos y la gestión del uso de la metanfetamina. Los riesgos propios dentro del contexto del chemsex, porque hay que tener en cuenta todo el tema de esa complejidad de observación de la permisividad de la relación sexual y también la vinculación a usos sexuales o relaciones sexuales riesgosas. Y también todo lo que es el trabajo a través de la comunicación, a través de las apps. Y con colaboración con justamente los gestores de app para favorecer lo que es el acercamiento no solo a la información, sino a la primera atención y orientación de consumos problemáticos. Todo este es un trabajo que se está realizando, pero también en lo que tendría que ser ir preveyendo y pensando que la población que usa consumo inyector, eso que le llaman slamming, para no parecer que esto de la inyección es algo de lo que es población solo de heroína, también lo que es el uso higiénico de esta línea o esta vía de consumo, siempre dando y especialmente referencia a los elementos de riesgo y peligro que tiene ese tránsito del consumo esnifado al inhalado y del inhalado al inyector. Y por eso también ciertos consumos inyectores antes es mejor que lo hagan vía rectal. Pero claro, este punto es todo el trabajo de intentar que justamente el efecto daño que se está asociando ya al consumo de metanfetamina sea el menor posible y sobre todo nos acerquemos a la posibilidad de contactar y dar ayuda en lo que es un proceso de tratamiento. Muchas gracias, Helen. Y pues la verdad es que tenemos bastantes preguntas sobre el tratamiento. Joseph en Valois nos comenta
si dais olanzapina en caso de intoxicación y si está contemplado en el protocolo de intoxicación por estimulante en las salas de consumo de CAT. Hay bastante sobre también si, como opción de reducción de daños, ¿qué realizáis en el caso de MDMA? Bueno, lo cierto es que hemos tenido que incorporar unos procedimientos de gestión y de lo que es la psicosis inducida, de su abordaje, de su manejo en lo que es la comunicación verbal y de atención y, si es preciso, también farmacológica, ¿eh? Pero también en la vinculación de la necesidad de tener una respuesta rápida de los sistemas de emergencia para poder trasladarlos a lo que es el hospital, ¿eh? Es un elemento, yo diría, que podemos comentar dentro de un tiempo porque es novedoso, lo hemos tenido que incorporar de una manera rápida, porque fijaos que los aumentos importantes que estamos teniendo ahora de metanfetamina, con ese 12% en los espacios inhalados y en el que es el primer trimestre de ahora, que ya podemos describir que tenemos un 312% de incremento, hace necesario que, evidentemente, todos los procedimientos que ya hemos dibujado, más un espacio para la observación en consumos críticos, porque no los puedes tener en una supervisión ahí, en la sala de café calor, que llamamos, o de reposo, o en la propia sala de consumo, sino en otro lugar para poder gestionar y manejar esa situación. Quería comentar algo respecto a esto, si me permitís. Es que la olanzapina es un antipsicótico de segunda generación, no es mágico. O sea, lo que quiero decir con esto es que si nos encontramos con un ya paciente, ¿no?, que está presentando un cuadro psicótico inducido o en relación con el consumo de metanfetamina, incluso la olanzapina no sería la primera elección. La primera elección podrían ser benzodiazepinas. ¿Qué? Porque una persona que ya tiene un episodio psicótico tiene una estimulación tanto sistémica como central. Tendrá hipertensión, tendrá taquicardia, tendrá muchos otros aspectos que me parece, igual no es así, pero debe ser tratado en un hospital porque puede tener un infarto, puede tener una hemorragia subaracnoidea, puede tener una agitación o un intento de suicidio, pues que en un manejo extrahospitalario es sumamente complicado. Y un poco la decisión y el saber qué fármacos se deben de administrar dependiendo de los síntomas que puedan tener, pues es algo del ámbito más médico-psiquiátrico. Aunque todo el mundo puede abordar, claro, y intentar tranquilizar a estas personas, pero la idea sería dirigirlos a una urgencia del hospital. Y aprovecho también aquí para ir de la mano de lo que tú has transmitido, Josep. Yo creo que la psiquiatría se debe de adaptar y debe de cambiar el abordaje a los pacientes que presentan psicosis inducidas por estimulantes, porque es un fenómeno emergente que se está dando muy rápido, muy grave, están viniendo muchos pacientes a urgencias y no es la mejor manera tratarles con lo que habías presentado, darles olanzapina y puerta giratoria, sino que deben de integrarse en recursos especializados para poder dar un abordaje multidisciplinar y tanto en la adicción como en la psicosis, pues como en los factores psicosociales. Y esa es la búsqueda, ¿no?, de poder trabajar todos juntos para poder abordar mejor a estos usuarios. Yo sobre todo, mi experiencia es en usuarios de Chemsex, pero en general, ¿no?, en las adicciones, si tienen problemas psiquiátricos asociados, pues es importantísimo que se vaya promocionando el abordaje de la patología dual, el abordaje, pues, de todos los aspectos de psicopatología que puedan tener estos pacientes. Totalmente de acuerdo, Helen. Y la población de chemsex también tenemos poblaciones que se marginalizan dentro de su consumo problemático, ¿eh? Y así también tenemos trabajos que los tenemos que desarrollar en espacios de cruising, ¿eh?, en el que cuales encontramos población con situaciones de consumo adictivo y con una presencia de problemática importante recurrente psiquiátrica, ¿no?
Y lo que sí es cierto es que este apunte que haces, Helen, de cómo encontrar un abordaje, no una dirección, sino un abordaje de atención más efectiva en términos de lo que es la problemática de psicosis inducida o persistente, es importante, porque el volver en la calle, las calles se nos vuelven, algunos contextos, espacios como espacios de subagudos, y que evidentemente el término, el ámbito público es difícil de gestionar entonces. Gracias. Es un debate, la verdad, enriquecedor. Tenemos aquí dos preguntas también para Carlos, que ha estado ausente hasta ahora. Y nos preguntan, además de las intervenciones de desarticulación de grandes operaciones de tráfico internacional, ¿se está trabajando para reducir el menudeo de la meta vinculado al CASES? Sí, independiente de lo que nos interesa más, obviamente, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las policías autonómicas, es luchar contra la criminalidad organizada, pero sin desatender en absoluto el pequeño tráfico minorista de drogas, que es el que más incide directamente a nivel social, el consumo. Y por supuesto, hay grupos especializados en delincuencia organizada y grupos especializados en atacar, intentar reducir la oferta minoritaria a nivel de ciudades y de poblaciones de las drogas de síntesis. Como hemos dicho anteriormente, hoy en día las organizaciones criminales, incluso grupos pequeños de traficantes de drogas, no utilizan solo las drogas clásicas, sino que cada vez más siendo policriminales, tenemos que poner el acento en intentar esforzarnos en erradicar este tipo de tráfico que es polivalente y genera mucha dificultad a la hora de investigación. Lo que hablábamos anteriormente, todas las cuestiones relacionadas con el Chienses y con otras prácticas a veces son de domicilios para adentro, en el ámbito privado. Entonces eso genera también mucha problemática a la hora de las investigaciones. Entonces tenemos que ir a por las grandes organizaciones y también trabajar diariamente en desarticular los pequeños grupos criminales que también están cada vez más, como hemos podido ver en intervenciones y en consumo de drogas de síntesis, cada vez más presentes en la sociedad actual. Y por eso seguimos en esa línea de trabajo. Carlos, tenemos otra pregunta que está muy relacionada con estas fiestas del orgullo y entonces consideramos que puede ser interesante que nos puedas comentar. Y nos dicen, en el TICO detectáis operaciones con meta vinculadas a las fiestas del orgullo, Pride, etcétera, que se están retomando esta primavera. Nosotros, en principio, no tenemos información relacionada con dirigidas estas investigaciones relacionadas con las fiestas del orgullo gay y tal. Se investiga a todas las organizaciones, pero no tenemos notificación de que se esté, mucho menos, fiscalizando cualquier tipo de actuación dirigida a un tipo de población o a un tipo de tipo de fiesta o de cuestión. No se investiga las redes de criminales, pero no dirigidas específicamente porque no creemos que sea un problema de un determinado tipo de población, es un problema general el consumo de drogas y no hay que estar pensando que en un determinado grupo se dan más que en otro. Las drogas están a disposición tristemente de todo el mundo y lo que tenemos que hacer es trabajar por eliminar la oferta a todos los niveles y no existe, no tenemos referencia en CICO y no se está investigando concretamente a ningún tipo de población o de sector de la población. Muchas gracias, Carlos. Y Gracias. estamos muy ajustados ya en el tiempo. Había una pregunta igual sobre tratamiento que le hemos dejado aquí y quizás bien Helen o Joseph, quisierais contestarla. Y es sin alguna, esta ya la hemos. Es sobre, nos preguntan si hay experiencia con el tratamiento de metilfenidato de liberación retardada como tratamiento sustitutivo. No se te oye, Helen. Hola. Ya. Yo tengo algo de experiencia, no es amplia, la verdad, tanto con metilfenidato
candidato de liberación prolongada como con lisdesanfetamina, que son tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo que pasa es que, claro, el tratamiento no es solo farmacológico. No se puede prescribir un estimulante como tratamiento a alguien que abusa o tiene una adicción a estimulantes. Entonces, hay que crear pues, un vínculo terapéutico muy, muy fuerte, no solo el tratamiento psiquiatra, sino también por enfermería, por psicología, trabajo social. Y una vez que una persona está muy vinculada a este tratamiento y se hace muy, muy responsable, se puede intentar y puede ayudar. No, vamos, puede ayudar, pero no es la panacea tampoco. No sé, Josep, si tienes una experiencia en esto. No, no, no. Yo no tengo estudios conocidos con mucha evidencia del uso de sustitutivo, pero los sustitutivos estoy absolutamente de acuerdo que siempre son dentro de un contexto eh, mucho más amplio, ¿no? Mucho más holístico de la atención a las personas, ¿eh? Pensar que un sustitutivo, si no hay una posición de cambio muy trabajada, muy acompañada en la persona, ya es efectivo por sí mismo, pues no, no lo es, ¿eh? Porque la vinculación en el consumo tiene que ver también con esos efectos placientes o placenteros que hemos dicho de inicio, ¿eh? Que se sostienen en la búsqueda de un efecto euforizante, un efecto concreto, ¿eh? Así que muchas veces pensar que el sustitutivo va a funcionar por sí mismo, no, sería un error y en ese caso estoy de acuerdo que en todo caso el tiempo dará en si hay sustitutivos que pueden ser trabajados o acompañados en lo que es la terapia o tratamiento de personas adictas. Muchísimas gracias por esta visión transversal. Yo creo que igual, Joan Villalbí, podemos ya quedar como un mensaje clave sobre lo que significa el uso de la metanfetamina en nuestro país y recordar que en nuestro Twitter podrán seguir comentando, en el canal YouTube podrán ver todo este evento, además de diferentes materiales como este fondo virtual que tenemos sobre las metanfetaminas que pueden descargarlo en nuestra web. Juan, ¿cómo concluiríamos esto, ya que no tenemos más tiempo? Bueno, muchas gracias. Yo primero concluimos felicitándonos de haber tenido este debate. Yo creo que salimos de él teniendo una visión mucho más equilibrada y mucho más completa de la problemática que nos plantea y la que nos puede plantear y la necesidad de ponernos todos las pilas, tanto en los servicios que atienden a las personas que son víctimas de las drogas, como en los servicios que están controlando el tráfico y la oferta de drogas. Yo creo que también todos vemos mucho más claro que la metanfetamina no es como otras drogas. Ah, el trío más complicado que tenemos seguramente es la heroína, el crack y la metanfetamina, que hubiese muy poquita hasta ahora, no nos da de hacer perder de vista que sustancias con esta capacidad destructiva y con esta capacidad adictiva en poco tiempo pueden escalar mucho su presencia. Y no hay más que recordar lo que fue la heroína a finales de los 70 y principios de los 80, donde en un contexto en que mucha gente experimentaba con alucinógenos y con cannabis, pues unos poquitos probaron la heroína y en muy poco tiempo tuvimos un problemón de gran escala, porque la capacidad adictiva es muy grande, porque las personas que desarrollan el problema adictivo empiezan a trapichear para financiar su adicción y esto pues lleva a una espiral tremendamente destructiva. Y es un negocio muy atractivo. Yo creo que con esta sustancia se pone de manifiesto la importancia del control de la oferta. Nosotros no somos un país especialmente punitivo, nosotros estamos desarrollando los tratados internacionales de drogas, somos fieles a ellos, los hemos firmado, tratados de las Naciones Unidas, pero también tenemos muy presente que las Naciones Unidas generan la Convención de Derechos Humanos. En España el consumo de drogas no es un delito, pero la producción, el tráfico es un delito y ha de ser perseguido. Y aquí, con los márgenes de lucro tan grandes que plantea esta sustancia, que es tan barata de producir y se puede vender a un precio con unos márgenes muy atractivos, pues si hay más oferta habrá mucho más consumo y tendremos enseguida mucha más problemática. Y hay que repensar los servicios. Por un lado, servicios de reducción de daños que estaban muy focalizados en la respuesta a los opiáceos inyectados y que plantean el consumo de estimulantes en este contexto, pues plantea retos y no son nada fáciles. Seguramente necesitamos una reflexión que
en la parte de España, donde hay servicios de reducción de daños con salas de consumo, pues hay más capacidad para emprenderla, porque se está viviendo la casuística día a día, pero nos interpela a todos y tiene una escala europea también, en realidad, ¿eh? Y por otra parte, gestionar esta complejidad, porque tenemos personas que desarrollan problemas y que acuden a servicios muy fragmentados. Pueden aparecer un servicio de urgencias por un cuadro psicótico, que seguramente el servicio de urgencias atenderá al cuadro psicótico y no irá más allá a buscar un abordaje del problema de fondo de salud mental o del problema de la adicción o del problema de enfermedad de transmisión sexual que haya podido desarrollarse. O puede ser que vayan a buscar ayuda por VIH o enfermedades de transmisión sexual a un dispositivo centrado en esto, donde si no abordan también la problemática que ha generado la infección, pues entonces esto significa que en todas partes habrá que mirar de desarrollar rutas, espacios para coordinar mejor el flujo de las personas, sabiendo que si no es muy fácil que se pierdan por el camino y que sigan creciendo la problemática. Y esto es un reto que se nos plantea y donde las organizaciones de servicio en VIH y ITS y en la comunidad que hay, pues están haciendo una labor pionera muy importante que hay que seguir potenciando y de la que hay que ir aprendiendo. No me veo capaz de seguir mucho más. Agradeceros a todos vuestra participación y especialmente a los ponentes y luego a la moderadora y a todas las personas que trabajan discretamente para que esto funcione. La gente del Ministerio de Tecnologías, Cristina, Elvis y compañía, y aquí en la delegación Verónica, Isabel, María, que no se os ha visto, pero sabemos que sin vosotras esto no funcionaría. Gracias a todos de verdad y seguimos dentro de poco. Bueno, dentro de un mes y pico o después del verano tendremos otra sesión. Gracias.